Bueno, aquí es donde se inicia todo el proceso de una de las actividades más importantes que tiene la Universidad Estatal a Distancia, en pleno corazón de la UNED, por decirlo así, nuestra bodega Didima. Y el proceso inicia con todo lo que es la facturación, donde ellos, en un orden ya establecido de la misma oferta, comienzan a sacar todos los libros que posteriormente se embalan para distribuirlo a cada uno de los centros universitarios. Ubiquémonos en la década de los 70 y más concretamente en 1977. En ese momento habían ya tres instituciones públicas de educación superior, la Universidad de Costa Rica, desde luego que había surgido el Tecnológico, y luego, por último, la Universidad Nacional, en la cual pues, tuvimos participación, muchos de quienes luego nos encargamos de fundar y organizar la UNED. La primera vez que escuché ya formalmente una idea de crear una institución, un sistema en Costa Rica de educación a distancia, fue el 11 de diciembre de 1975, en que don Fernando Bolio regresó de España y reunió a un grupo de personas que estaban trabajando con él en diferentes proyectos. Había un grupo que estábamos trabajando con él la idea de crear un Instituto Costarricense de Investigaciones Científicas, y en esa reunión señaló que traía dos ideas de España: crear la universidad a distancia con el apoyo de la UNED española y crear el Canal 13 de televisión educativa con apoyo del gobierno español. Desde un primer momento, la idea fue también poder extender la educación universitaria al mayor número de los rincones del país, a través precisamente de la metodología a distancia. Pero también, en lo que se refiere al estudiantado urbano, que pretendía seguir estudios universitarios, gente de la clase trabajadora, el poderles ofrecer una metodología que rompiera el esquema de espacio y tiempo. No pensamos que fuera una universidad para los que tenían la posibilidad del acceso a la universidad, sino para los que no tenían esa posibilidad, es decir, para la persona que vivía lejos, para el que tenía que trabajar necesariamente, para aquel que tenía el deseo de superarse, pero por una y mil razones no podía llegar a una universidad presencial, a hacer un horario, y que necesitaba más bien libertad de horario para estudiar, que pudiera estudiar en la mañana porque trabajaba de noche, o que pudiera estudiar de noche porque trabajaba en la mañana. Bueno, la UNED en ese entonces me abrió las puertas de aquel sueño que yo tenía. Yo no me concebía una persona estando en el campo, aunque me encanta el campo, pues también me había fijado una meta que era estudiar. Si estamos hablando de que cuando se grabó ese documental, yo no me imaginaba estar hoy acá, cumpliendo el sueño que en ese entonces hablábamos. Estamos recordando casi 20 años de estudio, de sacrificio, de trasnoches, de mucha disciplina, de viajes del hogar hasta el centro educativo de la UNED y a San José también, porque los últimos cursos se impartían en San José y aunque eran clases tutoriales, también habían muchas presenciales obligatorias por lo difícil que era la materia. Que era una gran oportunidad para aquellas personas que no podían irse a estudiar a San José, que nos queda a unos 300 y resto de kilómetros, ¿verdad? Creo que se hizo también dedicándosela a esa población para el desarrollo nacional. Y se logró muchísimo, se ha logrado avanzar en este sentido, llevar la educación superior, una educación superior con una calidad correcta a todas partes del país. Se integró una comisión con el propósito de redactar un proyecto de ley para ser sometido a la Asamblea Legislativa.
prácticamente fue aprobado por unanimidad, -1. Teníamos un papel que era una ley. Ahora lo que había que transformar era ese papel en una institución. Y lo que se le asignó, dadas las condiciones financieras del momento, se le asignó a la UNED 1 millón de colones como presupuesto para concluir, o sea, para el ejercicio del año de 1977. Luis Guillermo Carpio entró el 1 de mayo, un mes antes que yo. Y Luis Guillermo Carpio estuvo como 3 meses con la jefe financiero, Leticia Rojas. Estuvo sentado así en una esquinita del escritorio de ella, porque él no tenía ni espacio ni escritorio. Hice la solicitud, recuerdo muy bien, vine, la llevé, estábamos allá en lo que se llamaba antes La Casona, en Barrio Amón, en Barrio González Lama, perdón. La entregué y como a los 15 días me llamaron, me ofrecieron un puesto muy interesante, era de auxiliar de contabilidad y mucho mejor pagado del que yo tenía, pero mi aspiración era poder trabajar en un lugar donde me permitieran estudiar. En ese momento tenía muchísimas limitaciones y quise ingresar, y cuando vi que era una universidad nueva, no sabía ni qué era. Me interesó muchísimo y fue en realidad muy gratificante haber ingresado. Comenzar con estudios generales en cierta medida es una recomendación de la Open de Inglaterra, de la misión de la Open de Inglaterra, porque son más generales, son más fáciles. Nos daba tiempo, en primer lugar, para crear 2 bloques para entrar a la carrera, el comenzar con estudios generales. Y nos permitía atender a algunos estudiantes que estaban ya avanzados y que no habían hecho estudios generales y poder de esa manera hacer que la UNED rindiera frutos muy rápidamente. Me contrataron como parte de la dirección de centros académicos. El director era don Celedonio Ramírez. En ese momento solamente él trabajaba y nos contrataron a 5 personas para trabajar con él. 2 de ciencias naturales, una persona de español, una persona de historia y yo por matemáticas. Con estas, nosotros 5, junto con don Celedonio, teníamos que crear todo lo que era la metodología para trabajar, para que comenzaran los cursos 5 meses después. Eso fue en febrero y los cursos comenzaban en el 2º semestre. Los que fuimos nombrados como coordinadores o jefes de oficina, en el caso mío jefe de la oficina de ciencias, teníamos que hacer de todo. Teníamos que hacer audiovisuales, porque alguien tenía que hacerlos. De manera que en forma improvisada, pero llenos de entusiasmo y bien documentados, participamos en esos primeros documentos. Nosotros éramos polifuncionales, no solo en el sentido que había que escribir unidades didácticas, hacer audiovisuales, abrir centros académicos, reclutar los tutores, y uno dice, qué experiencia tan bonita cuando uno se siente parte de algo en el comienzo y luego ver el gran desarrollo que ha obtenido. De hecho, nuestros fundadores consideraron que aquí había gente muy capaz que podía hacer muy buenos textos y de ahí que ellos contrataron a gente muy distinguida, especialmente en la Universidad de Costa Rica, para que escribiera los primeros textos y todo lo demás era una labor de apoyo. La nuestra era ver cómo los estudiantes leían, aprendían el mensaje educativo en cada uno de los textos y luego se les hacía un examen para demostrar que eso era así. Un buen recuerdo de la universidad, porque siempre me apoyó en realidad y siempre me sentí bien en ella, porque ahí me quedé por eso. Yo la UNED la amo tanto que si algo así insólito que pasara, que se quedaran sin presupuesto, que no pudieran trabajar, que no tuvieran gente, yo iría a trabajar a la UNED. O sea, yo iría. No iría para quitarle el bocado a nadie, sino que fuera una cosa mayor, fuerza mayor
yo iría a trabajar a la UNED así. Entonces, esa presencia de la UNED, ya que empezó a verse en muchos sitios del país, eso fue muy importante. También el tema de las publicaciones, el que se le pusiera tanto énfasis a las publicaciones con la metodología, la didáctica del caso, que también fue algo muy bonito, que estudiantes, digamos, de las otras universidades empezaron a dar cuenta que también los materiales les eran útiles a ellos, ¿verdad? Entonces ya ahí digamos, el enfoque el tema de las publicaciones. Todo lo que fue efectivamente lo audiovisual, ¿verdad? Eso posicionó a la UNED muy rápidamente. Y también que tuviéramos otros programas, por ejemplo, el asunto recuerdo muy bien, no solo del apoyo a iniciativas de carácter científico, sino también el tema de educación ambiental. Lo he vivido, lo he visto, conozco sus historias. Cuando las aulas empezaron a llenar de personas que llegaban de la mano con sus hijos, los dejaban ahí a la par de su pupitre para recibir una clase. Y de personas, de adultos ya que habían abandonado la universidad porque tenían que trabajar o por atender a su familia, empezaron a regresar a las aulas. Empezó a darse una concepción social, educativa social muy diferente. Y yo creo que el efecto que tiene la UNED hoy ante la sociedad lo toman ya no solo la UNED, lo toman todas las otras universidades como parámetro. Porque nosotros hacemos diferencia en muchísimas cosas. El sentido y el concepto regional que tiene la UNED ha empezado ya a calar en otros sistemas educativos institucionales de Costa Rica. Entonces, acompáñenos. Venga y asómese al novedoso sistema universitario que ha nacido en nuestro país hace apenas unos pocos años. Los sistemas de educación a distancia, por naturaleza propia, no pueden estabilizarse en un método determinado de llevar la educación hasta los estudiantes donde quiera que se encuentren. Y siempre supimos que la UNED debería acoplarse con el desarrollo de las nuevas tecnologías. No podíamos imaginarlas, pero ya desde los primeros discursos escritos está claro que sabíamos que esas tecnologías iban a evolucionar muy rápidamente y que había que capturar los beneficios que ellas brindaban con tanta rapidez como fuera posible. Realmente la UNED ha cumplido un papel para lograr la mayor democratización posible en el acceso a la educación superior en Costa Rica. Es una misión que nos identifica como institución educativa pública en Costa Rica, que está inserta en la razón propia de ser de la institución que nos ha dirigido, nos ha guiado durante 30 años y tiene que ser también la que nos ilumine para seguir cumpliendo este papel de acuerdo con las circunstancias cambiantes de la sociedad costarricense del siglo XXI. En aquel entonces mi deseo era estudiar y esa era la visión que yo veía y por eso fue que desobedecí de alguna manera a mi padre. No fue que desobedecí, tal vez él lo que no quería era que yo me fuera a estudiar a San José y pues aproveché la oportunidad que fue la UNED en ese entonces de estudiar cerca de mi casa o en mi casa y la tomé y hoy estoy recibiendo los frutos de esa oportunidad que se me dio en ese entonces y donde todos estamos felices de haber acogido ese chance que se nos dio en ese entonces. Ok, el CONED podemos decir que es el hijo de la UNED y por ser parte muy importante también los estudiantes del CONED reciben la misma atención que reciben los de la UNED. Nosotros tenemos que tener más presencia en los temas nacionales, tenemos que tener más beligerancia, todos como un todo, consejo universitario, comunidad universitaria, y creo que le corresponde en buena parte al rector estar llamando a esa unidad permanente. Nos falta ser una universidad más crítica con nosotros mismos. Tenemos que buscar la forma para que la gente exponga sus puntos de vista sin sentir un miedo a que va a ser reprimido por eso. O sea, tenemos que devolver mucha confianza.
Ahora bien, no quiere decir que hayamos hecho las cosas mal. Yo creo, por ejemplo, cada administración, cada proceso institucional vivió el momento. Y para poder llegar donde está la institución en este nivel, que creo yo que es una universidad ya consolidada, que empieza a tener rasgos de universidad madura, es porque cada rector, cada consejo universitario tomó las decisiones adecuadas en su momento. Y ese conjunto ya sabemos cuál es. Es el que usamos para hacer las compras. Medio kilo de posta. 1/4 de libra de mantequilla. Y cuando uno está con fiebre, 2 quintos de calentura. calentura de pollo. Por ejemplo, la de potenciación, ¿de qué le puede servir? Bueno, supongamos que Ramón, Ramón, el pastor, ¿se llama así? yo lo acabo de bautizar, ¿Para qué? para no tener que estar diciendo todo el tiempo nuestro pastor. Ah, Bueno, sigamos adelante. Resulta pues que nuestro Ramón. Bien, con esto hemos terminado. Esperamos que este programa, así como los próximos, que sirven de apoyo para sus estudios, sean de utilidad a los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y a todas otras personas que quieran acompañarnos. Muchas gracias.